como alguien que promueve la herencia española en Filipinas, el idioma, el legado y muchos de los elementos de los que hoy siguen beneficiándose los filipinos. Una de las críticas más habituales que recibo de mis compatriotas se resume en una sola palabra: abuso. Casi siempre se remonta a un periodo concreto de nuestra historia cuando a los hombres filipinos se les exigía prestar trabajo bajo la administración española. No era voluntario, no era una simple recomendación, formaba parte de la ley. Y si te negabas, había consecuencias. Este sistema tenía un nombre: polo y servicio. 40 días al año, obligatorios, construyendo barcos, levantando iglesias, cortando madera, un trabajo físicamente exigente y, en ocasiones, peligrosos. Como muchos sistemas de su época, combinaba una estructura organizada con consecuencias profundamente humanas. Algunos historiadores lo describen como un mecanismo de gobernanza comparable a otro sistema de trabajo del mundo moderno temprano. Pero más allá de estas descripciones, hay una pregunta más directa: ¿qué significaba en la práctica para el hombre que tenía que dejar a su familia, desplazarse muchas veces largas distancias y poner su trabajo al servicio de un sistema que dependía de él? ¿Era simplemente un deber, una carga o algo más complejo de lo que permiten las etiquetas actuales? Lo cierto es que las conversaciones sobre el polo y servicio suelen estar marcadas por simplificaciones desde ambos lados, lo que aún hoy puede generar tensiones entre filipinos y españoles. Por eso, más que abordarlo desde la acusación o la defensa, el objetivo aquí es más sencillo: comprenderlo mejor, situarlo en su contexto y reconocer la experiencia humana que hubo detrás, porque la manera en que entendemos esta historia sigue influyendo en cómo nos vemos hoy. Y eso es lo que vamos a explorar. Para muchos, el polo y servicio ha sido recordado como una de las obligaciones más exigentes durante el periodo del Imperio Español en Filipinas. Con el paso del tiempo, algunos incluso lo han comparado con formas de trabajo forzado o servidumbre. Pero para comprender plenamente su significado, es necesario plantear una pregunta fundamental: ¿introdujo la administración española este tipo de obligación o existían ya sistemas de servicio y dependencia antes de su llegada en 1565? Las comunidades del archipiélago, conocidas como barangay, no eran sociedades igualitarias. Existían jerarquías bien definidas. En la cúspide se encontraban los datu, líderes hereditarios con autoridad política y económica sobre su comunidad. Por debajo de ellos, la mayoría de la población estaba compuesta por timawa, hombres libres con obligaciones hacia su datu, y por grupos en situación de servidumbre, conocidos bajo distintos términos como aliping namamahay y aliping sagigilid. En muchos casos, la condición se originaba en deudas, capturas en conflictos locales o herencia, y en determinadas circunstancias podía ser modificada o incluso revertida. Esto es importante porque significa que la idea de obligación laboral no era completamente nueva en el archipiélago. Lo que introduce la administración española es algo cualitativamente diferente. No es simplemente una relación personal entre un señor y su dependiente, sino una obligación organizada por el Estado. Una obligación centralizada, estandarizada y administrada por una burocracia imperial que abarcaba todo el archipiélago. Esa institución sería el Polo y Servicio. El polo y servicio fue una institución legal establecida por la corona española en Filipinas a finales del siglo XVI, consolidada durante el gobierno de Gómez Pérez Dasmariñas hacia 1589
En términos simples, obligaba a los hombres filipinos entre los 16 y los 60 años a prestar trabajo físico al Estado durante ciertos días al año. A estos hombres se les conocía como polistas. En su punto más exigente, el servicio podía alcanzar hasta 40 días anuales, 40 días lejos de sus hogares. En 1884, la obligación se redujo formalmente a 15 días, pero seguía siendo obligatoria. ¿Y qué tipo de trabajo realizaban? Prácticamente todo lo necesario para el funcionamiento de la administración. En Cavite trabajaban en los astilleros, construyendo y reparando los galeones que conectaban Filipinas con Nueva España. En otras regiones construían caminos y puentes que permitían la comunicación entre provincias. También levantaban murallas, fortificaciones y defensas militares en centros claves como Manila y Cebú. A esto se sumaban iglesias, conventos y edificios administrativos. Era, en esencia, una forma de organizar la mano de obra necesaria para sostener estas obras y proyectos a lo largo del archipiélago. Esto lleva a una de las preguntas más frecuentes. ¿Fue esclavitud? En términos jurídicos, no lo era. Los polistas no eran propiedad de un individuo. Su condición no era permanente y existían límites legales al servicio. Sin embargo, el historiador Edgar Wickberg señala que el cumplimiento efectivo de las protecciones legales dependían en gran medida de la voluntad y la capacidad de los funcionarios locales para hacerlas respetar. En regiones remotas o bajo administradores con escasa supervisión, esas protecciones podían ser, en muchos casos, inaplicables. En teoría, este trabajo se prestaba al Estado, no a particular. Pero en la práctica, como señala la historiadora María Luisa Camagay, la línea entre servicio al Estado y el servicio a individuo con influencia sobre la administración no siempre fue nítida. El sistema también contemplaba una compensación económica. Sin embargo, en la práctica esa compensación no siempre se cumplía. Los pagos se retrasaban, se reducían o, en algunos casos, simplemente no se entregaban. Existía además una alternativa: la falla. Quienes podían pagar esta suma quedaban exentos del servicio. Pero no todos podían hacerlo. Y esa diferencia entre quienes podían evitar el trabajo y quienes no, se convirtió en uno de los aspectos más debatidos al analizar el funcionamiento real del polo y servicio, y abre la puerta a entender otras dinámicas dentro del sistema. La falla era el mecanismo de retención previsto en el sistema del polo y servicio. Su monto variaba a lo largo del periodo de administración española, pero su lógica era constante. Quien pudiera pagar una suma determinada a la administración quedaba liberado de la obligación de prestar trabajo físico. En términos conceptuales, la falla convertía al polo y servicio en algo similar a un impuesto laboral con dos modalidades de pago: el trabajo directo o su equivalente monetario. Esta estructura no era inusual en los sistemas fiscales de la época. La mitad en los virreinatos americanos, la corvée en Francia o el banalidad en diversas partes de Europa eran instituciones que seguían una lógica comparable. Sin embargo, la falla tenía una implicación práctica fundamental. El historiador John Letty Phelan, en su obra The Hispanization of the Philippines, señala un punto clave: el acceso al dinero en efectivo no era uniforme entre la población filipina. La economía de los barangay filipinos era, en gran medida, una economía de subsistencia y trueque. El dinero en metálico circulaba principalmente en los centros urbanos y entre los estratos superiores de la sociedad. Para la mayoría de los agricultores de las zonas rurales, acumular la suma necesaria para pagar la falla representaba un esfuerzo considerablemente mayor que el propio servicio laboral. Esto creaba, en la práctica, una asimetría. Los hombres con mayores recursos económicos, comerciantes, artesanos prósperos,
miembros de la élite indígena podían ejercer la opción de la falia con mayor regularidad. Los hombres de estratos económicos más bajos tendían a cumplir el polo mediante trabajo físico. Imaginemos el caso de un agricultor en un barangay rural, sin acceso a monedas y con sus tierras dependiendo de su presencia durante la temporada de siembra. La falia no era una opción real. Su único camino era cumplir el servicio en persona, a veces a días de distancia de su hogar y su familia. Esta diferencia no era accidental, reflejaba y reforzaba las desigualdades estructurales ya existentes en la sociedad filipina del periodo de administración española. Para comprender por qué la administración española implementó el polo y servicio, es necesario situarse en el contexto del Imperio Español del siglo XVI, una estructura política que administraba territorios en 4 continentes, separados por miles de kilómetros, sin los medios de comunicación ni transporte que caracterizan a los estados modernos. Filipinas era, dentro de ese sistema, un territorio singularmente alejado. El viaje desde España podían tomar más de un año siguiendo una ruta que cruzaba el Atlántico, atravesaba Nueva España por tierra y continuaba por el Pacífico. El envío de materiales, trabajadores especializados o fondos desde la metrópoli era costoso, lento e impredecible. En ese contexto, la movilización del trabajo local era la solución más práctica, en muchos casos la única viable, para construir y mantener la infraestructura que requería la administración. Los galeones que conectaban Manila con Acapulco eran el motor económico del archipiélago. Su construcción exigía madera, herrería y mano de obra en cantidades que solo podían aportar las comunidades locales. Las murallas que protegían Manila de los ataques holandeses, chinos y piratas requerían un esfuerzo constructivo masivo, difícil de sostener únicamente con recursos externos. Desde la perspectiva de la administración imperial, el polo y servicio funcionaba en gran medida como una forma de tributación en especie. El historiador Nicholas Kushner, en su obra Spain in the Philippines, lo sitúa dentro de una tradición más amplia de impuestos laborales utilizados por estados preindustriales en distintas partes del mundo, especialmente en contextos donde el dinero metálico era escaso. Esta comparación no pretende minimizar las experiencias individuales de quienes prestaron el servicio, sino ayudar a entender por qué las autoridades españolas lo diseñaron, lo defendieron y lo mantuvieron durante tanto tiempo. Dentro de su propia lógica, el sistema encajaba con los instrumentos de gobierno disponibles en aquella época. Pero esa lógica no siempre reflejaba lo que ocurría a nivel cotidiano. Para muchas comunidades, el impacto era tangible. Hombres que se ausentaban de sus hogares durante semanas o meses, trabajos que implicaban riesgos reales en astilleros y grandes construcciones, y campos que quedaban sin suficientes manos en momentos clave de la producción agrícola. Ahí es donde aparece la tensión entre una estructura que, en teoría, respondía a las necesidades de un imperio y las realidades que enfrentaban quienes tenían que sostenerla día a día. Esa tensión, más que una etiqueta simple, es lo que permite entender por qué surgieron resistencias. Y es precisamente lo que vamos a examinar a continuación. Juan Sumuroy era originario de Palapag, en el norte de Samar. En 1649, los hombres de su región fueron requeridos para trabajar en los astilleros de Cavite a cientos de kilómetros de sus hogares en el marco del polo y servicio. Para comunidades cuya economía dependía de la pesca, el cultivo y el comercio local, esta movilización significaba abandono de sus medios de vida durante un periodo prolongado. Sumuroy mató al sacerdote de su pueblo y desencadenó
una rebelión que se extendió con rapidez por la isla de Sámar y las regiones circundantes. La respuesta de las autoridades españolas fue, primero, militar y luego negociadora. El historiador Horacio de la Costa, en su obra The Jesuits in the Philippines, analiza este episodio como un ejemplo de cómo la aplicación rígida del sistema en regiones geográficamente distantes podía generar resistencias que amenazaban la propia estabilidad del orden establecido. Sámar se encontraba a más de 600 kilómetros de Cavite por vía marítima. Para los hombres reclutados, esto significaba semanas de ausencia, cosechas sin atender y familias sin sustento. Sumuroy fue eventualmente capturado y ejecutado, pero la rebelión evidenció el alcance de los malestares que el polo y servicio podía generar cuando sus exigencias superaban la capacidad de respuesta de las comunidades. Francisco Mañago lideró un levantamiento en la provincia de Pampanga, al norte de Manila. La región tenía una importancia estratégica excepcional para la administración española. Sus hombres eran frecuentemente requeridos para trabajos en los astilleros y en la construcción de infraestructura militar en la capital. Por su proximidad a Manila y la abundancia de recursos forestales en la región, Pampanga soportaba una frecuencia de reclutamiento considerablemente mayor que otras provincias. Sus hombres podían ser llamados varias veces en un mismo año, dejando las tierras de cultivo sin la mano de obra necesaria. Mañago organizó a miles de pampangos en una resistencia que combinaba el rechazo al polo y servicio con demandas más amplias sobre los tributos y el trato recibido por parte de los funcionarios locales. La rebelión fue una de las masivas del siglo XVII en el archipiélago. Las autoridades españolas optaron, en este caso, por la negociación, según historiador Reinaldo Ileto en su obra sobre las resistencias filipinas. El levantamiento de Pampanga demostró que la resistencia organizada podía generar presión para lograr cambios. La rebelión terminó con compromisos por parte de la administración, aunque su cumplimiento fue desigual. La resistencia liderada por Francisco Dagoy en la isla de Bol es por su duración uno de los episodios más singulares de la historia filipina bajo el dominio español. Duró 85 años. El detonante inmediato no fue el polo y servicio en sí, sino un conflicto relacionado con las obligaciones de su hermano que había cumplido el servicio laboral y la negativa de las autoridades religiosas a darle sepultura eclesiástica. Este rechazo, percibido como una afrenta tanto personal como comunitaria, catalizó una resistencia más profunda contra el conjunto del orden administrativo español. El hermano de Dagoy había cumplido su obligación de servicio laboral, contribuyendo al sistema tal como se le exigía. La negativa a reconocerla una sepultura cristiana fue interpretada como la ruptura de un vínculo implícito, el de la reciprocidad entre las obligaciones impuestas y el reconocimiento de la dignidad de quienes la cumplían. Dagoy y sus seguidores establecieron comunidades autónomas en las montañas de Bol, fuera del alcance efectivo de la administración española durante generaciones. La resistencia solo fue neutralizada en el siglo XIX. Lo que estos tres episodios tienen en común más allá de sus diferencias es que ilustran la brecha que podía existir entre la racionalidad administrativa del sistema y la experiencia concreta de las personas sobre las que recaía su aplicación. Hay una dimensión del polo y servicio que no se encuentra en los documentos de archivo ni en los registros de rebeliones. Se encuentra en la piedra, la madera y el mortero de estructuras que siguen en pie hoy. Las murallas de Intramuros, el centro histórico amurallado de Manila, fueron construidas y reconstruidas durante los siglos XVI al XVIII con trabajo movilizado en gran parte a través del polo y servicio.
El fuerte de Santiago, el bastión defensivo que resguardaba la entrada al río Pasig, es otro ejemplo. La iglesia de San Agustín, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993, fue erigida con el concurso del trabajo de los polistas. En Cebú, el fuerte de San Pedro, una de las estructuras militares más antiguas del archipiélago, lleva en su arquitectura la huella del mismo sistema. Los astilleros de Cavite, aunque profundamente transformados en el siglo XX, ocupan un espacio cuya historia industrial arranca en el mismo periodo de presencia española. Estas estructuras son hoy monumentos históricos, destinos turísticos, lugares de memoria religiosa y símbolos de identidad cultural. Detrás de cada piedra colocada en sus muros hubo hombres convocados desde sus comunidades, en muchos casos desde islas distantes, que trabajaron durante periodos prolongados lejos de sus familias y sus tierras. Su contribución no aparece en ninguna inscripción, pero está presente en cada estructura que ha perdurado hasta hoy. Su permanencia plantea una pregunta que los historiadores han abordado desde distintos ángulos: ¿cómo se evalúa el legado material de un sistema cuando sus resultados son, en muchos sentidos, parte del patrimonio vivo de una nación? No hay una respuesta única, pero la pregunta en sí es un testimonio de la complejidad que la historia del periodo español impone sobre la memoria colectiva. El polo y servicio fue, al mismo tiempo, muchas cosas distintas. Fue un instrumento de administración estatal diseñado para sostener un imperio en un territorio remoto. Fue una forma de tributación propia de su época, pero también fue una experiencia vivida. Sacó a los hombres de sus hogares, separó familias, alteró economías locales y en determinados momentos empujó a comunidades enteras hacia la resistencia. No fue igual en todas partes ni en todos los momentos. Cambió con el tiempo y se vivió de formas distintas según la posición de cada persona en la sociedad. Y lo que nos deja no es solo el material de las murallas o los galeones, nos deja preguntas. ¿Cómo entender un sistema como este sin juzgarlo únicamente con los criterios del presente? ¿Cómo reconocer el sufrimiento que generó sin reducir la historia a una simple división entre víctimas y verdugos? Esa tensión sigue abierta. La historia del polo y servicio no termina en el siglo XIX. Sigue presente en los espacios que habitamos, en los debates que continúan y en las preguntas que todavía no tienen una respuesta simple. Pero quizás el valor de volver a mirarla no está solo en encontrar respuestas definitivas, sino en aprender a verla con más matices, a entender de dónde vienen esas distintas miradas y desde ahí acercarnos un poco más, no solo a la historia, sino también a cómo nos vemos unos a otros hoy. Porque al final no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre cómo elegimos entendernos en el presente.